todo, buenos días. Gracias al equipo de Hayes y gracias a Ricardo por la invitación, a Diana. Y bueno, entremos en materia. Voy a procurar condensar en 15 minutos los impactos que hay en las nuevas reformas, tanto para el Departamento de Talento Humano, Recursos Humanos y Nómina. Prácticamente esta charla se va a dividir en dos temas, que es un tema laboral y otro tema que es ese tributario laboral. El tema tributario laboral es los beneficios o la forma que puede uno tener como empresa planificando la menor carga tributaria para sus empleados a la hora de la retención en la fuente. Entonces vamos a arrancar desde el punto de la perspectiva laboral. Hay dos temas que son claves. Y lo primero que yo quiero decirles es que en materia laboral aún no han aprobado la reforma laboral, ¿sí? Entonces las empresas se deberían preocupar por lo que tienen el día de hoy, al margen de que aprueben o no aprueben la reforma laboral. Si llegan a aprobar la reforma laboral, hay dos puntos que son muy importantes. Esos dos puntos los voy a dividir de la siguiente manera. El primero es la tercerización laboral. ¿Qué pretende la reforma laboral? Reducir la posibilidad de tercerizar. Normalmente y en la actualidad, ¿cómo funciona la tercerización? Usted puede tercerizar un servicio y ese servicio que usted tercerice, pues la gracia es que lo tercerice con una empresa que haga servicios que no sean de su core. O sea, si usted terceriza un servicio y esa empresa que le ofrece ese servicio hace servicios de su core, de su objeto social, esa empresa es solidariamente responsable. Eso lo tenemos claro porque la normatividad vigente está estructurada de esa manera. Normalmente la tercerización tiene que cumplir unos requisitos básicos. Yo tercerizo para cumplir vacancias, ¿sí? Licencias, para trabajos misionales o para incrementos de picos productivos. ¿Qué pasa? Que en la actualidad no se maneja a veces bien la tercerización y lo que pasa es que termina siendo solidaria esa empresa de servicios temporales o ese tercero. ¿Qué se quiere con la reforma laboral? Lo que se quiere con la reforma laboral es que ya no solo en los casos que el tercero que me presta servicios tiene el mismo objeto de mi empresa, es el responsable solidario, sino cualquier empresa que me preste servicios independientes al core de mi negocio va a ser solidario. Ese es un tema que de cierta manera cambia por completo las relaciones comerciales entre las empresas. Y pongo un ejemplo. Nuestra firma de abogados contrata un servicio de limpieza, digamos Hogarú o cualquier otra empresa. Esa empresa en la actualidad no tiene el core de mi empresa. Por lo tanto, en caso de una responsabilidad laboral, pues en principio no deberían ser solidarios, ¿sí? Pero con la reforma laboral, ¿qué va a pasar? No importa si esa otra empresa o ese tercero tiene algún link, algún objeto social similar al mío, cualquier empresa va a ser solidariamente responsable. Eso es un cambio grandísimo a lo que hay el día de hoy. ¿Qué pasa? Pues que ese tipo de contrataciones va a llevar a que las empresas tomen de cierta manera unas precauciones. Y nosotros acá tenemos resumidas unas precauciones que deberían tener las empresas al margen de que la reforma laboral pase o no pase. Primero, es importante que con ese tercero tengamos cláusulas de indemnidad, al margen que la empresa tenga un objeto similar al mío o no. Importante, ¿por qué? Porque en la cláusula de indemnidad, en el hipotético caso que te demanden por solidaridad alguno de los trabajadores, una vez terminado el juicio, por indemnidad te tienen que pagar y te tienen que responder por el valor que tienen pactado, ¿sí? Ahora, tener objetos contractuales sólidos. Es muy importante que el tercero con el que yo vaya a contratar tenga un objeto contractual sólido, que sea una empresa en la cual tenga unos estados financieros robustos y en su Cámara de Comercio cuente con un capital autorizado, suscrito y pagado que pueda sustentar una relación comercial. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta y miran las relaciones comerciales que hay entre empresa y empresa, hay empresas que tienen capital autorizado, suscrito y pagado de 5, 10 millones y operaciones de 1.500 millones que tienen con clientes, pues en caso de un incumplimiento no van a entrar a respaldar o a cumplir con las obligaciones que se tienen. Entonces nuestra recomendación es lo siguiente: al margen de que la reforma pase o no pase, tenemos que mirar muy bien con quién estamos contratando, tener cláusulas de indemnidad, cláusulas de terminación de contrato, cláusulas de terminación rápidas pues, para salir de la relación comercial, inexistencia de la relación laboral, independencia y autonomía con el contratista. Y es muy importante ahorita,
pues hacerles auditorías a nuestros clientes. Nuestros clientes no sabemos si están pagando bien la seguridad social, no sabemos si están pagando bien los salarios. Entonces se recomienda que dentro de la relación comercial se pacten cláusulas para poder hacer unas auditorías correctamente. Ahora bien, como les decía, contratar con empresas con estados financieros robustos en donde su capital autorizado, suscrito y pagado constituya un respaldo importante para la suscripción de una relación comercial. Ese es el primer punto de quiebre de la reforma laboral, ¿vale? Ahora, el segundo punto que es muy importante y que de cierta manera se deriva del que les había comentado es los pactos colectivos. Lo que quiere el gobierno en la actualidad es darle fuerza a las convenciones colectivas. Desde la teoría es importante que tengamos presente lo siguiente. Las convenciones colectivas son acuerdos que se hacen con trabajadores sindicalizados. Los pactos colectivos son acuerdos que se hacen con trabajadores no sindicalizados. Lo que quiere el gobierno es que sea mucho más robusto y que la mayoría de acuerdos se hagan con trabajadores sindicalizados. En la actualidad, ¿qué pasa? Si una empresa tiene un sindicato que agrupa el 33.3 o un poco más de los trabajadores, ese sindicato y esa convención colectiva cubre a todos los trabajadores de la empresa, ¿sí? Pero si tiene menos de 33.3 de trabajadores sindicalizados, esa empresa puede acordar con los trabajadores pactos colectivos. En la actualidad está así. ¿Qué quiere el gobierno? Que en las empresas donde existan sindicatos, sin importar el 33.3 o menos, no se puede hacer ningún pacto colectivo. Entonces, empresa donde existan sindicatos, trabajadores sindicalizados, sin importar el porcentaje, esas empresas no podrán hacer pactos colectivos. Entonces, eso es lo que quiere el gobierno, quiere llevar a que la mayoría de los trabajadores vayan al mundo sindicalizado, no hagan pactos colectivos. ¿Y qué es lo delicado de esto? En la actualidad, no sé si ustedes habrán escuchado, pero el ministro de Trabajo demandó por inconstitucionalidad una norma que permitía realizar pactos colectivos. Está demandada, pero todavía no la han resuelto. Y la reforma laboral lo que pretende es que en los casos donde tengamos trabajadores sindicalizados y tengan un menos del 33.3, no importa si están sindicalizados, pero no importa el porcentaje, estas empresas no podrán tener pactos colectivos. Y eso es muy delicado porque en la práctica se impide la posibilidad de flexibilizar nóminas, de realizar compensaciones correctas. En la actualidad se pueden hacer, pero el punto de quiebre de la reforma laboral es el que les estoy comentando, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Ahora, desde el punto de vista tributario laboral, hay unos aspectos importantes que deben tener en cuenta las empresas para lograr generarle una menor retención a los trabajadores. Y los ejemplos claros que hay en la actualidad es el tema de aportes voluntarios, créditos condonables, planes de becas y el artículo 387-1 del Estatuto Tributario, que nos habla de beneficios de alimentación hasta 41 VTs. Esos valores no van dentro de la depuración a la hora de hacer la retención en la fuente a los trabajadores. Hay un tema muy interesante y es el decreto 2277 del 2022, última reforma tributaria, adicionado por el artículo 29 del Estatuto Tributario. Les pido a todos que se lean ese artículo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ese artículo dice que en los casos que yo tenga convenciones o pactos colectivos, los valores que estén incorporados dentro de la convención y pacto colectivo, esos valores no están sujetos a retención en la fuente. Muy importante, porque esto permite hacer una planeación a la hora de los pagos a los trabajadores. Yo los invito a leer ese artículo porque es muy importante. Ahora bien, hay un tema que es muy importante también para las empresas y es la flexibilización en la nómina. Muchas empresas nos han preguntado sobre el salario integral. Y primero quiero hablar del concepto Ley 1393. El concepto Ley 1393 nos dice que yo no puedo dar más del 40% de pagos no constitutivos de salario, porque en esos casos que yo pague más del 40% de pagos no constitutivos de salario, ese exceso es base para pagar salud, pensión y ARL. ¿Sí? ¿Cuál era la tesis que había en el país? La tesis que había en el país, que de cierta manera venía impulsando la UGPP, que es el ente fiscalizador, era que yo cogía en una bolsa y sumaba todos los conceptos salariales y no salariales, y sobre eso hacía el cálculo del 60-40. En la actualidad eso no se hace.
¿Por qué? Porque esa era la interpretación de la UGPP, pero quien define cómo se paga la seguridad social en el país es un juez de lo contencioso administrativo. Y la Corte de Cierre es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado expidió una sentencia de unificación que dice cómo se debe entender ese artículo. Normalmente cuando nosotros prestamos consultoría nos damos cuenta que las empresas no conocen esta sentencia. Y los invito también a que la miren y la lean. Porque ¿qué dice esa sentencia? Yo tengo conceptos salariales y conceptos no salariales. Los conceptos no salariales de pleno los saco, solo me quedo con los conceptos salariales y los conceptos salariales los puedo desalarizar en un 60-40. Ahora ustedes me dirán, uy, pero esto yo nunca lo había escuchado. Como les digo, es un tema tributario, no es un tema laboral. Esa sentencia aplica para desalarizar conceptos en materia de seguridad social. La nómina tiene dos grandes conceptos y digamos que muchas veces las empresas lo mezclan. La nómina tiene un concepto que es salarios y prestaciones sociales, que se rige por el derecho laboral, y tiene otro gran concepto que es la seguridad social. La seguridad social se rige por el derecho tributario, por las sentencias del Consejo de Estado. Esta sentencia que les estoy proponiendo el día de hoy, y los invito a que la lean, es una sentencia que permite flexibilizar la seguridad social bajo el estándar que les acabo de decir. Porque normalmente las empresas en la actualidad siguen flexibilizando 60-40 la seguridad social, incorporando los conceptos no salariales. Y los conceptos no salariales ya no hacen parte del paquete para calcular el artículo 30 de la Ley 1393 del 2010. Ahora bien, hablando de salario integral, ¿qué pasa? Antes de esta sentencia, que también los invito a que la lean, son sentencias muy cortas, son de 15, 12 páginas. Bueno, yo acá se las estoy condensando en una diapositiva. Acá lo importante es que yo la condenso en una diapositiva y lo más importante es que ustedes se lleven el mensaje. Entonces, si ustedes ven esta sentencia, el tema de salario integral tenía un punto de quiebre muy importante. La UGPP, cuando venía fiscalizando, en su posición y su interpretación, el planteamiento que tenía la UGPP era el siguiente: devengo era igual a ingreso, no devengo era igual a salario. Entonces, si devengo es igual a ingreso, todos los salarios que superaban 10 salarios para arriba perdían la exoneración de parafiscales. No sé si ustedes conozcan la exoneración de parafiscales, que es una exoneración de 3% y 2% SENA y CBF, y una exoneración en salud del 8.5%. Entonces, si usted saltaba el tope de los 10 salarios, perdía 13.5% en el pago de seguridad social en nómina. Eso es un billete. Esa era la posición que tenía la UGPP. Devengo igual a ingreso. Pues el Consejo de Estado, como les digo, que es la corte que cierra este tipo de procesos, dijo, oiga, eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque devengo no es igual a ingreso, devengo es igual a salario. Entonces, ¿qué pasa? Pues si devengo es igual a salario, usted solo coge los valores salariales y si los valores salariales no superan los 10 salarios, usted tiene la exoneración de parafiscales. O sea, se ahorra el 3 y el 2 de SENA y CBF y se ahorra el 8.5 en salud, o sea, se ahorra el 13.5. Ahora, dicho lo anterior, ¿qué se recomienda? Pues en los casos que se tienen estos salarios integrales donde muchas empresas están preocupadas porque el incremento del salario mínimo de cierta manera imputa el cálculo del salario integral, se pueden mirar de qué forma se flexibiliza teniendo una base salarial inferior a los 10 salarios para tener el ahorro de la seguridad social y el resto de conceptos, tener conceptos como conceptos no constitutivos de salario. Eso hay que hacer un análisis muy detallado, pero digamos que la recomendación que nosotros damos va en línea con lo que les acabo de comentar. No pierdan de vista esa sentencia que les acabo de decir. Y por último, todo lo que hemos venido hablando, de cierta manera en un embudo, se puede concluir y resumir en una estrategia salarial correcta. En la actualidad las empresas deberían prestarle mayor atención a este tipo de servicios, porque este tipo de servicios no se puede ver como un gasto, un costo, es toda una inversión. Trabajadores felices, motivados, bien remunerados, mayor productividad para la compañía, mayores ingresos. O sea, es muy importante tener unas estrategias salariales bien trabajadas, bien condensadas, en línea de generar una mayor productividad a la empresa, pero pues para poder hacerlas, ustedes ya vieron las diapositivas anteriores, pues hay que tener mucho tino con la normatividad y con la reglamentación que hay al día de hoy. La verdad es un tema muy largo, muy grande el que tenía que exponer y lo condensé en los pocos minutos que teníamos. Cualquier cosa que necesiten, cuentan con nosotros, SPL Salgado Abogados y Consultores. En la actualidad somos la única firma reconocida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo para hacer peritajes en nómina, procesos UGPP, para fiscales y seguridad social.
Buen día, hasta luego.